Buenos días, Fernando Manero, catedrático de Geografía desde 1981, ha impartido docencia desde hace 40 años y desde un punto de vista además más enfocado a la gestión de la Universidad de Valladolid, ha sido director del Departamento de Geografía, secretario general, miembro del Consejo Social de la UBA y 2 veces candidato a rector. Con esa experiencia, ¿podría decirme qué valor cree que distingue a la Universidad de Valladolid que debería perdurar a lo largo del tiempo? Bueno, yo creo que la Universidad de Valladolid tiene como rasgo distintivo uno que yo subrayaría especialmente, que es el de haber logrado compatibilizar de manera muy positiva y muy fecunda la tradición con la modernidad. El hecho de tratarse de una universidad 8 veces centenaria le da efectivamente una relevancia por sí misma. Es una de las primeras universidades europeas, lo cual evidentemente subraya la importancia que la universidad ha tenido a lo largo de la historia. Y por otro lado, ha sabido también cimentar su prestigio en lo que yo entendería como una muy buena coexistencia de unas líneas de especialización docente e investigadora que se encuentran perfectamente equilibradas y que le dan efectivamente un prestigio y una proyección a gran escala. El hecho de que la Universidad de Valladolid haya conseguido fortalecer y potenciar el ámbito de las humanidades, del derecho, de la medicina, de la educación y de la especialización científico-técnica, da a su oferta docente y a su especialización científica una solidez muy notable. Y al mismo tiempo, el hecho de ser una universidad que articula 4 campus, lo cual no es frecuente en estos momentos de atomización universitaria en España, también le aporta una singularidad. Digamos desde esa perspectiva que es una universidad relevante, una universidad con prestigio, reconocida internacionalmente, con un balance muy satisfactorio, aunque siempre se puede mejorar, como podemos comentar después, pero que efectivamente está en el haber de la universidad y en su, digamos, su seña de identidad, si se puede hablar de esta manera. Yo creo que efectivamente es una de las universidades españolas más consistentes, más sólidas, y también tiene, por lo que yo he podido constatar, un reconocimiento internacional significativo. Ha hablado usted de esa larga trayectoria y de ese prestigio, pero desde un punto de vista más crítico, ¿qué valor diría usted que aún no distingue a la universidad, pero que debería alcanzarse y aumentar así la proyección de esta? Bueno, yo que llevo 47 años, hasta que me he jubilado hace 2, en la Universidad de Valladolid, y que he visitado muchas universidades en Europa y en América, creo que la universidad es la institución más compleja que existe. La más, digamos, difícil de gestionar por su complejidad estructural. El hecho de que en ella se dé una heterogeneidad de áreas del saber, de comportamientos, de líneas de actuación, de formas de transmitir el conocimiento y de desarrollar la investigación, en una estructura igualmente compleja desde el punto de vista de su funcionamiento interno, tanto desde el punto de vista de las plantillas como desde el punto de vista de las formas de gestión, hace que sea una institución siempre amenazada por la crisis, siempre necesitada de una revisión de su forma de funcionar. ¿Por qué? Pues porque precisamente esa complejidad, que es uno de sus rasgos distintivos, es también un desafío constante, un desafío permanente. Desde esa perspectiva, yo creo que la Universidad de Valladolid, sobre la base de lo que antes hemos comentado, de su fortaleza como institución multicentenaria y diversificada, tiene todavía que afrontar un desafío hacia el futuro muy importante, que yo destacaría, habrá de reposar sobre 4 pilares fundamentales, sobre 4 ejes fundamentales. Uno es la necesidad de la autocrítica.
un universitario nunca puede sentirse satisfecho por lo que hace y pensar que lo que hace, por muy positivo que sea, es ya definitivo. Siempre se puede mejorar. El otro aspecto a destacar es la necesidad de fortalecer la internacionalización, es decir, de hacer que esa proyección internacional, que hoy viene obligada precisamente por la economía global y por las relaciones que se establecen a todas las escalas, hace que la universidad sea efectivamente una institución que necesita proyectarse internacionalmente. Yo destacaría también la necesidad de hacer de la institución universitaria una institución proactiva, implicada en el tiempo en el que le ha tocado vivir y anticipándose incluso a la resolución de los problemas del mundo en el que se desenvuelve. La universidad tiene que dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo. Desafíos científicos, desafíos culturales, desafíos ambientales, desafíos organizativos, etcétera, etcétera. Porque ninguna institución lo hace como la universidad. La universidad no tiene alternativa, más allá de otras formas de transmisión del conocimiento basadas en rentabilidades a corto plazo. La universidad tiene que tener una visión a largo plazo y ha de ser muy sensible a la realidad que le ha tocado vivir, anticipándose a los problemas. Porque además, en ese sentido, yo creo que evidentemente vivimos en un momento crucial, que es el desarrollo del conocimiento, la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento obliga efectivamente a replantearse metodologías, formas de aprendizaje, formas de relación con los alumnos, formas de relación con la sociedad, formas de relación con las empresas. Es decir, es un tejido tan complejo el que la universidad tiene delante de sí, que eso obliga evidentemente a hacer un esfuerzo de adaptación constante y permanente y sobre todo de no perder conciencia de esa responsabilidad. Y por último, el cuarto aspecto que yo señalaría, y que en el caso de la Universidad de Valladolid viene propiciada por la estructura multidisciplinar que en ella se ha desarrollado a lo largo del tiempo, es el fortalecimiento de la interdisciplinariedad. Quizá no somos conscientes, y muchos profesores, muchos colegas de nuestra universidad no son conscientes del potencial que esta universidad encierra en las diferentes áreas del saber, en el ámbito de las humanidades, en el ámbito del desarrollo científico-técnico, de las ingenierías que tanto prestigio están dando a esta universidad, en el ámbito de la educación, etcétera, etcétera. En los 5 grandes campos del saber que consisten en la Universidad de Valladolid. Es bueno que nos abramos a los otros centros, a los departamentos, a los institutos de investigación, que sepamos lo que se hace, porque muchas veces estamos un poco demasiado acantonados en nuestros respectivos ámbitos de trabajo, que son satisfactorios, que pueden ser agradables, pero que no son únicos, porque evidentemente formamos parte de una estructura compleja que tenemos que asumir como propia. Yo particularmente, que pertenezco al ámbito de las humanidades, me siento muy afín al ámbito científico-técnico, al ámbito del derecho, al ámbito de la educación, de la medicina, de la arquitectura. Hablaba usted de esos desafíos con respecto al entorno y actualmente hay un problema que está casi en boca de todos, que es la despoblación. De hecho, ya se ha llegado a hablar de esa España vacía. En el caso de Castilla y León, por dar un dato, se han perdido 11.000 habitantes en el último año. ¿Qué papel juega o debería jugar la universidad en este aspecto? Bueno, yo aprovecho la oportunidad para recordar algo que quizá muchos de nuestros compañeros desconozcan. La primera vez que en España se habló de la despoblación en España y en la Comunidad de Castilla y León fue por parte de un geógrafo, Jesús García Fernández, en el discurso inaugural que impartió en el curso 1984-1985. Fue mi maestro, con quien guardo una deuda de gratitud imperecedera. Habló de la desertización. Yo seguí ese discurso, él me lo comentó antes de pronunciarlo en el Paraninfo y la verdad que me pareció una aportación pionera que muchos no entendieron, porque las referencias que luego salieron a propósito de ese discurso lo consideraban
catastrofista, pesimista, que de alguna forma planteaba un problema inexistente. Insisto, en el año 1984. El departamento al que pertenezco ha sido siempre muy sensible a esta cuestión. Y he de señalar que los profesores del Departamento de Geografía que han trabajado en temas de población desde hace mucho tiempo han dado las señales de alarma sobre este problema, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. En este sentido, no es irrelevante el hecho de que en estos momentos el primer responsable, el responsable del comisionado para el reto demográfico sea un geógrafo, profesor Ignacio Molina, a quien yo dirigí la tesis doctoral. Es decir, es un tema crucial, porque el tema de la despoblación no es solamente un tema demográfico, es un tema estructural. Es un tema de una enorme dimensión social, económica, cultural y territorial. Cuando una comunidad se vacía, cuando una sociedad abandona su territorio, algo pasa, algo grave está pasando. De ahí que las señales de advertencia, las señales de alarma que han surgido sobre el tema y que en estos momentos han cobrado una gran resonancia, no tanto por la magnitud del problema que se viene detectando hace mucho tiempo, sino precisamente porque en el sistema mediático que todo lo domina ha adquirido una resonancia como nunca había tenido, entonces evidentemente hemos empezado a tomar conciencia de que era un problema. Y no es que tengamos la panacea, pero sí sabemos las soluciones. Sí sabemos, y desde esta universidad se ha trabajado sobre ese tema. Se han hecho publicaciones particulares en el contexto del Consejo Económico y Social, en reencuentros internacionales, en encuentros nacionales, en coloquios. Yo mismo he dado múltiples conferencias sobre la cuestión y otros compañeros del departamento. Al mismo tiempo, de señalar que también es un tema que preocupa a los arquitectos, preocupa a los sociólogos, preocupa a los economistas y, evidentemente, el problema de la despoblación es un problema que ha tenido una tardía asimilación por parte de los políticos. Los políticos se han dado cuenta tarde y han reaccionado de forma demasiado tímida y titubeante, poco decidida. Pero es un problema que está ahí, evidentemente, es un problema de primera magnitud, sobre todo porque además conviene tener en cuenta que vivimos en la comunidad autónoma donde ese problema alcanza no solo una magnitud cuantitativa importante, sino también porque la propia estructura territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, los 2.148 municipios que lo integran, el sistema de relaciones que en ellas se dan, la atomización de la red de asentamientos, hace que sea un laboratorio de experimentación de políticas públicas contra la despoblación. Es dentro de España, sin lugar a dudas, y posiblemente también dentro de la Unión Europea, la región donde se va a poner a prueba el grado de compromiso político para hacer frente a esta situación. Como hemos comentado anteriormente, su relación con la Universidad de Valladolid es muy larga y me gustaría saber ¿cuáles diría que son los cambios más destacables que ha vivido la universidad desde que comenzó su paso hasta la actualidad? Enormes, enormes. Yo entré en la Universidad de Valladolid, empecé a formar parte de la plantilla de la universidad en el mes de octubre de 1971. Es decir, han sido 47 años los que he estado en la universidad. El cambio ha sido trascendental. Por decir algo, ha quedado incólume sus grandes elementos patrimoniales. El Palacio de Santa Cruz, el edificio histórico de la universidad y el Colegio Mayor de Santa Cruz, donde yo estudié. El resto ha cambiado, se ha transformado. ¿Cuáles han sido los cambios que ha experimentado la Universidad de Valladolid? Ya los comentaba al principio. Es una universidad que ha crecido. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en ella, comprendía también buena parte de la Comunidad de Castilla y León, el País Vasco, Cantabria, lo que era antes la provincia de Santander, y también venían muchos alumnos de Asturias a estudiar medicina. Era una universidad con un área de atracción muy considerable, muy grande. Pero evidentemente el gran salto cualitativo y cuantitativo que ha experimentado esta universidad
tiene lugar y se produce en los años 80. En los años 80. Los años 80, con la Ley de Reforma Universitaria del año 1982 y la entrada de nuestro país en la Unión Europea, las universidades se transforman de manera drástica, radical. Y creo que los rectores han gestionado bien este proceso. Lo han gestionado bien. Como en todo, hay luces y sombras, puntos débiles y puntos fuertes, pero creo que en conjunto el balance es satisfactorio. ¿En qué se ha traducido? Quizá la universidad podría tener una mayor capacidad de atracción de alumnado, pero la reordenación del mapa universitario español hace que tengamos el potencial de atracción que tenemos. Eso unido también a la crisis demográfica, al descenso de la natalidad, etcétera, etcétera. Pero frente a eso, lo que sí se ha producido, y eso hay constancia fehaciente de este aspecto, es el fortalecimiento de las aportaciones científicas. Las aportaciones científicas son verdaderamente encomiables. Hay institutos universitarios de primer nivel, departamentos universitarios que se codean con los grandes departamentos del mundo, profesores a los que no se les pone nada por delante para demostrar de lo que son capaces. Es decir, eso no existía anteriormente, insisto, al año 1982-83. El curso 1984-85, que yo recuerde, podemos entenderlo como el gran momento de transformación, y sobre todo a partir de la década de los 90. La década de los 90 fue decisiva. Fue cuando se acondicionaron los campus nuevos, construyeron la Facultad de Filosofía y Letras, todo el campus en el entorno del Prado de la Magdalena y de l'Esgueva, la Facultad de Comercio. La Facultad de Medicina estaba ya, pero también se amplió y se transformó. En fin, la Escuela Superior de Arquitectura. En definitiva, fue una etapa de gran dinamismo universitario. Se crearon los grandes institutos universitarios. Yo he participado en dos, el Instituto de Estudios Europeos y el Instituto de Urbanística, y vi efectivamente, tuve ocasión de comprobar in situ, cómo se iba asumiendo por parte del profesorado lo que eso significaba. También hay que señalar que la metodología de enseñanza también ha cambiado considerablemente. La utilización de las técnicas de transmisión del conocimiento a través de las nuevas tecnologías de la imagen y de la comunicación y de la información también han revolucionado la forma de relación entre el profesor y el alumno. ¿Qué se ha producido como consecuencia de ello? Una diversidad de los métodos, una diversidad de la metodología, de tal forma que la clase magistral, que era la que hemos conocido todos, la que yo conocí, y recuerdo clases magistrales excelentes, ahora hay otras formas de trabajo. El trabajo individual, el trabajo colaborativo, los seminarios, las reuniones, los trabajos de campo, etcétera, etcétera. El profesorado de la Universidad de Valladolid, aunque se puede hacer excepciones también en sentido más crítico, ha sabido asumir y asimilar la necesidad de introducir nuevos métodos de transmisión del conocimiento. De tal forma, yo he podido comprobar no hace mucho, personas que se han formado en otras universidades europeas y que conocen la Universidad de Valladolid y que han ido con Erasmus a universidades europeas, se han dado cuenta de que lo que han aprendido en la Universidad de Valladolid no desmerece en absoluto lo que se está haciendo fuera e incluso lo ponderan más positivamente. La Universidad de Valladolid se ve afectada, como todas las universidades, por la crisis. La crisis del año 2008 ha hecho mucha mella a las universidades. El recorte presupuestario, habría que hacer una valoración del grado de compromiso que las comunidades autónomas han tenido con sus universidades, a mi juicio manifiestamente mejorable en muchos aspectos. El problema de las plantillas, el problema de las promociones del profesorado. Es decir, la universidad ha sido muy sensible al recorte que ha tenido lugar en estos años. Yo lo he vivido en los últimos años de mi vida activa y efectivamente se notaba en los presupuestos y se notaba en la promoción del profesorado, en la dotación de plazas. En ese contexto,
en ese contexto, es muy meritorio los esfuerzos que han hecho los rectorados para que el proceso no se paralizase. Porque es que si observamos la evolución presupuestaria de las universidades españolas a lo largo de esos años de lo que se conoce como la Gran Recesión, posiblemente se hubiera podido paralizar. Se hubiera podido paralizar. Entonces las universidades públicas, que yo avalo y justifico en España, la universidad pública como el paradigma del modelo a desarrollar, han hecho enormes esfuerzos para evitar ser neutralizados por la crisis. Y así llegamos a nuestros días, abiertos a un escenario de cambio como el que se produce en el siglo XXI, a un momento de cambio político también, que genera una cierta incertidumbre. Yo no entiendo que se pueda separar las universidades de la investigación. Creo que además las universidades forman parte del modelo educativo y no es por nostalgia. Yo creo que efectivamente la educación es una unidad estructural, escalonada en el tiempo y por lo tanto no se puede desagregar. No sabemos de qué manera puede eso repercutir en las universidades. Estaremos alerta y los rectores han salido a plantear efectivamente la opinión que les merece, crítica para una parte significativa de ellos, el que las universidades se desgajen de la investigación. No se puede entender las universidades en la investigación. La relación con el mundo empresarial es fundamental para la financiación universitaria. La universidad tiene que saber que efectivamente tiene que dar respuesta a las necesidades del mundo de la empresa y también a las inquietudes sociales en el campo de la cultura, en el campo del arte, en el campo del medio ambiente, etcétera, etcétera. Volvemos a retroceder en el tiempo. Usted hablaba de los 80 como esa época de dinamismo y concretamente en 1984 usted se convierte en secretario general. ¿Podría hablarnos un poco de su experiencia? Ahí me tocó la etapa dura, la etapa de lo que yo en alguna ocasión he escrito la universidad sin ley. Antes de la ley de reforma universitaria, la Universidad Española estaba abandonada a su suerte. Abandonada a su suerte. Yo colaboré con el equipo de don Justino Duque, elegido rector, el primer rector democráticamente elegido por sufragio de toda la comunidad universitaria el año 1982. Desempeñé durante 2 años la responsabilidad de director del Colegio Universitario de Burgos, integrándolo en la Universidad de Valladolid, que era lo que establecía el convenio, y sentando las bases para lo que después sería la Universidad de Burgos. Y al marcharse Fernando Valdés, hoy magistrado del Tribunal Constitucional y secretario general con Justino Duque, yo me hice cargo de la Secretaría General. Pero no tuve la oportunidad de disfrutar de este edificio. El rectorado estaba ubicado en un edificio de muy malas condiciones de habitabilidad en la calle Cárcel de la Corona. Allí tuve un pequeñito despacho, humildísimo, y se hizo lo que se pudo. Pero es que no había forma de decir, la universidad no tenía, sus presupuestos eran enormemente precarios, estaba en un proceso de transición que no se sabía muy bien hacia dónde podía ir, y hasta que no se aprobó la ley de reforma universitaria y se puso en marcha con sus diferentes reglamentos, no se normalizó la situación. Yo fui 2 meses y medio secretario general de la universidad. No lo he olvidado, evidentemente, pero de vez en cuando me agrada pasearme por la calle Cárcel de la Corona y ver aquel edificio que yo creo que está en estos momentos sin uso y venir aquí a ver en qué se ha convertido el espacio dignísimo y de enorme calidad que alberga el rectorado de la universidad. Por ir finalizando, además de su relación personal con la universidad, tiene, podríamos decir, una relación literaria, ya que la universidad le publica un libro que es Donde los vientos nunca se detienen. ¿Podría contarnos un poquito? Bueno, la universidad tuvo la deferencia, con una cierta ayuda del grupo de investigación al que pertenezco, Citerior, Ciudad y Territorio, de publicar en 2017 un libro que se titula Donde los vientos nunca se detienen, andanzas y enseñanzas de un geógrafo en la América Austral.
Después de haber hecho casi 40 viajes a América Latina, me decidí a contar esa experiencia, fundamentalmente centrada en mis viajes al Cono Sur americano, a Chile, Argentina y Uruguay. El resultado fue un libro de viajes. Un libro de viajes realizado desde la perspectiva geográfica, pero con una dimensión universitaria significativa, porque me permitió conocer nada menos que 26 universidades de esos 3 países y mantener con ellos relaciones muy estrechas, pues prácticamente hasta la jubilación, ¿no? En fin, es un ejercicio literario que para mí fue como una especie de descargo emocional para que de alguna forma no se perdiera en la memoria aquellas vicisitudes y aquellas experiencias en un mundo que a mí me resulta fascinante, que es el mundo americano. El mundo de la Patagonia, de la Pampa, de los desiertos de Chile, de los llanos del Uruguay, de las grandes ciudades, capitales, describiendo efectivamente pues, cómo se hace trabajo de campo, cómo se relaciona uno con sus colegas, lo que aprende, etcétera, etcétera. Ya jubilado, sigo en esa línea. El año pasado publiqué un libro también de recopilación de trabajos, de artículos y de referencias personales que se titula Huellas que perviven. Y bueno, pues estoy en esa misma línea. Estoy ahora escribiendo un libro sobre la cultura del territorio, el concepto de cultura del territorio, un poco como una reflexión de lo que significa la cultura territorial para la geografía. Y lo último que acabo de concluir es un trabajo bastante amplio sobre la política industrial de la Unión Europea. Soy miembro de honor del Instituto de Estudios Europeos y participo muy activamente de sus actividades, de sus tareas, entre ellas la que hemos emprendido para conmemorar el 50 aniversario de la Declaración Schuman, 20 de mayo de 1950. Fue la que creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el embrión del mercado común y posteriormente de la Unión Europea. He dedicado unos meses a indagar sobre cómo ha evolucionado la política industrial de este espacio integrado supraestatal desde el año 1950, cimentado en el carbón y en el acero, hasta la Agenda 2030 y todas las innovaciones que se han llevado en el campo de lo que se conoce como la Revolución Industrial 4.0. Europeísta como soy y decidido defensor del proyecto comunitario europeo, creo que efectivamente en el Instituto de Estudios Europeos nos sentimos obligados a reafirmar esa voluntad europeísta para dar a conocer desde nuestra universidad, porque lo hacemos desde la universidad, y el libro va a ser publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, dar a conocer lo que significa efectivamente Europa para nosotros. En estos momentos, un proyecto irrenunciable, capital, decisivo, que tiene sus limitaciones, como es obvio, pero es una proeza. Es una proeza. Haber conseguido articular 28 estados de la heterogeneidad que tienen los 28 estados que integran la Unión Europea es algo insólito en la historia, e irrepetible en otros escenarios. Yo he estudiado también el Mercosur, en América Latina, y no tiene nada que ver. Se debilita a pasos agigantados. Hoy se abre un nuevo marco desde el 21 hasta el 2027, que, digamos, nos abre unas expectativas que van a ser muy importantes para las universidades. Hace unos días la Universidad Libre de Lovaina sacaba una reflexión contra la banalización universitaria. Una advertencia, decía, las universidades no se pueden banalizar, no pueden sentirse replegadas a sus propios intereses. Tenemos que pasar de las universidades europeas a la Europa de las universidades. A las universidades
están llamadas a desempeñar un papel decisivo y fundamental en el proyecto europeo, pero también en sus relaciones con Estados Unidos, con Asia, con el mundo entero, porque la articulación que a través del programa Erasmus y de otros programas de cooperación científica se han desarrollado en la Unión Europea desde mediados de los años 80, quizá desde los años 90, mejor dicho, se ha traducido y se ha materializado en unas redes de colaboración enormemente fecundas, en contactos muy interesantes que dan a la Universidad Europea una consistencia a la que no puede renunciar. Por más que haya tentaciones a la banalización que denunciaba la Universidad Libre de Lovaina, sin embargo, creo que es fundamental y decisivo que el espíritu universitario se convierta en uno de los elementos medulares de la construcción europea en este periodo tan decisivo de la historia como el que nos ha tocado vivir. Pues esperemos que la próxima publicación que ha comentado tenga una buena acogida en la sociedad y, sobre todo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Ha sido para mí un placer venir a esta universidad que ha sido la mía y que considero mía todavía. Y para siempre. Muchas gracias.